Muy buenas tardes, doctor Jorge Cedeño. Le saluda Silvio Bando, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy, dando cumplimiento a su propuesta de actividad, vamos a estudiar el sistema nervioso central, estructura y funciones. Es importante aclarar que el sistema nervioso central está compuesto por dos subsistemas, por decirlo de alguna manera, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Me gustaría, antes de iniciar el tema, poder hacer una analogía. Cuando nosotros hablamos de estructura celular, hablamos de, por hacer un símil, que una pared está compuesta por cierta cantidad de bloques. Al unir estos bloques se conforman los tejidos. Sin embargo, al hablar del sistema nervioso central, vamos a hablar, por hacer un símil, del sistema eléctrico, del cableado que se distribuye por toda la casa, dando vida y dando luz a esta misma casa. Sin embargo, en nuestro caso, es la que se encarga de dar el funcionamiento a los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. En el encéfalo vamos a encontrar que tenemos espacios que se encargan de ciertas áreas de nuestra vida y de la funcionalidad que ejerce nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cerebro. En el cerebro nosotros vamos a encontrar que es el centro de la memoria, del lenguaje, del aprendizaje, de las acciones voluntarias. Es importante reconocer que el cerebro está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sin embargo, curiosamente, para que funcione el lado derecho de mi cuerpo, debe activarse el hemisferio izquierdo de mi cerebro y viceversa. También vamos a encontrar aquí el bulbo raquídeo, que se encarga del control respiratorio, del control circulatorio y de los reflejos como la tos y el vómito. Siendo así, me parece muy interesante, no solo como madre, sino como educadora familiar, ya que tengo el privilegio de trabajar con niños, reconocer que cuando un niño tiene una caída o tiene algún accidente donde sufre un golpe en su cabeza, pregunta de cajón de los médicos es, ¿ha tenido náuseas o ha tenido vómitos? Ahora comprendo que esta pregunta hace referencia a qué nivel de afectación ha tenido el niño en esta caída, porque el bulbo raquídeo se encuentra en medio de lo que conocemos nosotros como cerebro, es decir, qué tan profundo fue el impacto de su caída. También encontramos en la parte del encéfalo el cerebelo, que se encarga de los movimientos como el equilibrio, los sentidos, el caminar, correr, todo lo que implica los movimientos finos. Es decir, la motricidad del cuerpo se encuentra alojada en el cerebelo. Encontramos también el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se encarga de la coordinación de los impulsos sensoriales, por ejemplo, tacto, dolor, presión, y los transforma en sensaciones. Ejemplo, si coloco mi mano en una hornilla, evidentemente el primer impulso va a ser retirar la mano de la hornilla. ¿Pero por qué sucede esto? Pues para que esto suceda ha habido una transportación de información supremamente violenta, es decir, el impulso nervioso se ve activado y envía la información hasta llegar a mi cerebro, donde una vez estando ahí se transforma en una respuesta que me habilita para retirar la mano. Pero tiene que ser esto en microfracciones de segundos. Toda esta evolución y toda este cambio de información para que podamos tener la respuesta. También encontramos aquí el hipotálamo, que se encarga de lo que tiene que ver con todas las funciones termostáticas del cuerpo, es decir, frío, calor, temperatura, hambre. Las actividades de tipo sexual también se generan en el hipotálamo, las emociones, el sistema endocrino y los nervios. A mí me parece interesante analizar un poquito el hipotálamo. En este sentido, las emociones y el sistema endocrino están ligadas íntimamente. Por poner un ejemplo, en cierta temporada del mes, las mujeres tenemos lo que se conoce como el ciclo o periodo menstrual. Generalmente el genio, por decirlo así, o el carácter, o el estado de ánimo de las personas, las emociones de las personas, de las mujeres se ven afectadas en esa temporada del mes. Y esto tiene que ver porque nuestro cuerpo
segrega o emite hormonas a través del sistema endocrino que prepara el cuerpo para el desecho de las toxinas, pero que también alteran nuestras emociones. Entonces, es importante además también analizar que en esta misma área se relaciona el hambre y el tema del apetito sexual, que en algunos estudios o en alguna información que puedo leer anticipadamente se ve relacionada. También vamos a hablar acerca de la médula espinal. Y esto me gusta mucho porque la médula espinal es la siguiente parte que conforma el sistema nervioso central. Si nosotros hacemos un corte transversal en la columna vertebral, vamos a encontrar allí médula gris, una masificación blanca y también vamos a encontrar dos nervios. Estos nervios se llaman eferente y aferente. El nervio aferente es el que lleva información desde la médula espinal hacia el cerebro. Y el nervio eferente es el que envía las respuestas desde el cerebro hacia la médula espinal. Así es como esta información recorre el cuerpo desde nuestra columna o la médula espinal hacia el cerebro. Pero si fuese así, ¿cómo llegamos a nuestros brazos y a nuestras piernas? Pues muy bien, aquí es donde vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que conduce las respuestas y envía los impulsos desde el resto de nuestro cuerpo. Así es como nuestras manos, en el ejemplo que hacía previamente, están compuestas por nervios. ¿Qué son estos nervios? Son agrupaciones de axomas de las neuronas sensoriales que van hacia la médula espinal, ¿no verdad? Es decir, los nervios tienen unas ramificaciones que se llaman axomas, que son como especies de ramas de árboles, y lleva toda la información hacia nuestros órganos, y nuestros órganos reciben la información a través de los axomas, y esto transporta la información hacia la médula espinal. Pero ¿quién se encarga de esto? Las neuronas motoras y los axomas de las neuronas. Las neuronas motoras envían información desde el sistema nervioso central hacia los órganos y los axomas desde los órganos hacia el sistema nervioso central. En nuestro cuerpo vamos a encontrar 12 pares de nervios craneales, es decir, que envían información hacia el sistema nervioso central, 31 pares de nervios espinales que están distribuidos a lo largo de nuestra columna vertebral. Y ahí vamos a encontrar dos sistemas, el sistema nervioso somático o involuntario y el sistema nervioso autónomo o involuntario. Lo voluntario tiene que ver con lo que yo quiero hacer. Hoy he decidido levantarme a las 5 de la mañana a trotar. No creo que llegue muy lejos, pero está dentro de mi voluntad. Sin embargo, decida o no decida hacerlo, mi corazón, mientras haya vida y el cuerpo requiera de esa función, va a latir, aunque no haya voluntad de mi parte. A esto llamamos el sistema nervioso involuntario o autónomo. Es como funcionan algunos de los órganos llamados diana, el cerebro, la misma médula espinal, el corazón, pulmón, hígado, ojos, etc. Y el sistema somático, que es el que hoy me ha impulsado a estar aquí sentada grabando este video, hablando y escribiendo previamente lo que íbamos a poder disfrutar en este espacio. Así, el sistema nervioso central se encarga de la recepción de estímulos y del envío de respuestas de estos estímulos. Primero, es importante reconocer que los sentidos están directamente involucrados en esta actividad. Si yo no tuviera manos, no pudiese sentir la temperatura del exterior, del entorno, entonces no pudiera recibir una respuesta, en este caso específico. El sistema nervioso central transforma esa información en respuestas. Para esto intervienen las glándulas, intervienen las hormonas, intervienen las neuronas que van transportando esta información para que sea transformada. Y una vez que se envía la respuesta, son enviadas a los músculos y los músculos activan en función a la información que se ha enviado al sistema nervioso central. Tenemos dentro de estas respuestas, respuestas lentas, que son de larga duración, y respuestas rápidas, respuestas inmediatas, que son de corta duración, como la respuesta que sería enviada si pongo mi mano sobre un caldero.
Entonces, siendo así, estimado docente, para mí ha sido un placer que me haya permitido estudiar este tema, porque ciertamente puedo decir que he aprendido y he comprendido mucho más algunas de las cosas que acontecen a las personas o de experiencias que tenemos sin saber a qué se deben. Es importante para mí poder agradecer esta oportunidad y dejo en este espacio las referencias de donde se ha obtenido la información que he estado presentándole. Le agradezco por su amable tiempo y Dios lo bendiga.